La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesús. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Disculpen la tardanza. El programa que se conecta a Facebook Live nos está dando muchos problemas y a veces no se quiere conectar, así es que batallamos bastantito. Ahí vamos a iniciar nuestro servicio de alabanza a nuestro Señor con palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos permite reunirnos una vez más. Gracias, Padre, por tantas personas que, Padre, vienen respondiendo a tu llamado. Tú les has llamado, Señor, para que vengan a servirte, vengan a aprender de ti, vengan a alabarte, y ellos con un corazón dispuesto están aquí. Gracias, Padre, también porque tú pones estas instalaciones. Te amamos, Señor. Agrádate, Señor, de los cantos con los que te queremos exaltar. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Y todos juntos lo repetimos, dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primer libro de Crónicas 29:11. Jehová es excelso sobre todos, y así por eso le amamos y le alabamos, porque es un Dios todopoderoso. Amén, muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a repetir el versículo del mes y después tendremos la lectura bíblica. El versículo del mes se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, y son unos muy buenos versículos para que usted memorice, para cuando ustedes tengan tiempos de dudas, usted pueda venir a ellos. Dice así la palabra del Señor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 y 5. Quiero que usted medite un momento en este versículo, y si usted se da cuenta, el Señor requiere de usted y de mí que lo ame ¿cómo? Con todo. No es cuando tengo tiempo, cuando el trabajo me lo permite, cuando la familia me da permiso, no. Es con todo. El Señor es primero. Y cuando usted ama al Señor de esa manera, también las cosas empiezan a funcionar de diferente manera. La lectura bíblica se encuentra en el Salmo 31, solamente 2 versículos, 23 y 24. Vamos a leerlos juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Muy hermoso, ¿verdad? Especialmente el versículo 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Todo lo que vale la pena requiere de un esfuerzo y muchas veces de sacrificio.
Pueden tomar asiento, hermanos. Hermosísimo canto, el que habita al abrigo de Dios. Si usted habita al abrigo de Dios, tenga usted por seguro que todo lo que suceda en su vida es para honra y gloria de nuestro Señor. Bueno, no sé si los jovencitos van a tener clase. Déjeme compartirle otra gran bendición antes de que los jovencitos se vayan a su clase. Esta semana, el pequeño Isaac, ¿es Isaac Celaya o Isaac Telles? O los dos. Telles Celaya. Me mandó una foto de que él, adivinen qué, en la escuela le preguntaron que qué iba a hacer cuando fuera grande. ¿Y qué vas a hacer, Isaac, cuando seas grande? Dinos a todos aquí fuerte. Él va a ser el qué, hermana? ¿Qué va a ser? Él quiere ser pastor, hermanos. Gloria a Dios por este pequeñito. Gloria a Dios que quiere ser pastor. Así es que ya desde ahorita me lo voy a llevar al seminario para que vaya. Bueno, estoy muy agradecido con el Señor porque me hace sentir bien que por lo menos ya uno está saliendo para el seminario, ¿verdad? Así es que bueno, pueden pasar a su clase, por favor, con la hermana Ruth. Usted abra su Biblia en Romanos capítulo 9. Les recuerdo que estamos estudiando Romanos. Esta mañana vimos Romanos capítulo 9 del versículo 1 al 13. Y lo titulé, el de la mañana, sintiendo una tribulación por mis hermanos, continua tristeza por mis parientes. Eso fue como lo titulé. Y el título de esta tarde es La soberanía de Dios en Israel. Ahora, quiero que usted, antes de que continuemos, ya lo he repetido, lo voy a volver a repetir porque es necesario. Si nuestros hermanos y amigos que nos están viendo en línea es la primera vez que nos ven, estamos estudiando el libro de los Romanos porque el libro de los Romanos es la constitución de los cristianos. Quiere decir que la gran parte de la doctrina del cristianismo se encuentra en Romanos. Y es necesario que nosotros entendamos. Es que el título que le he dado es sacado precisamente de las escrituras, de la misma cita de Romanos, y aunque vamos a estudiar la doctrina, también vamos a ver cómo se aplica a nuestras vidas. Es que estamos en Romanos capítulo 9, versículos 14 en adelante. Voy a leerle los primeros dos versículos, el 14 y el 15, y después tendremos palabra de oración. Dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Oremos. Bendito Señor, ahora que estamos abriendo tu hermosa palabra, esa única palabra, Señor, que tú como Dios Todopoderoso nos has dado para que te conozcamos. Señor, y cada vez que medito en esto, Señor, no hay nadie que pueda decir lo contrario. Eres el único Dios Todopoderoso, que no solamente te has mostrado a la humanidad, pero también nos has dado tu santa palabra, Señor, en un libro, para que te conozcamos. No hay otro ídolo, no hay ninguno otro que se llame Dios que haya hecho esto. Gracias por darte a conocer a nosotros de esta manera. Ahora te suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que nos haga entender con claridad el mensaje, que sea Él quien abra nuestro entendimiento y quien escriba en nuestro corazón. Que sea Él, Padre, quien me guíe, hazme dócil a su guía, pero que sea también Él quien traiga el mensaje. Úsame a mí solamente, Señor, como una herramienta útil en tus manos. Quiero ser una herramienta solamente para honra y gloria tuya, pero que sea tu Espíritu Santo quien traiga el mensaje. Te lo suplico en el bendito nombre de mi amado Salvador, tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, recuerden que cada vez que usted ve en las Escrituras este inicio, como es en este caso en el pasaje, en el versículo número 14, que dice, ¿qué pues diremos? Inmediatamente usted tiene que pensar que lo que se refiere a la Escritura es a lo anterior, a lo que acaba de hablar en este caso el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que habló? Habló acerca de la elección de Israel y que muchos israelitas no aceptan la promesa, aunque ellos fueran los herederos, y de todo esto estuvo hablando. Bueno, una vez que nos estuvo hablando de todo esto, ahora el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? Porque recuerde que le acabo de hablar
de que hubo una selección, que el Señor seleccionó a Israel. ¿Cómo lo seleccionó, hermanos? El Señor, ¿por qué lo seleccionó a usted? ¿Por qué creen que el Señor me escogió a mí para ser su hijo? Bueno, ¿perdón? No, bueno, nosotros somos los gentiles, muy bien, gracias. A lo que yo quiero ir, que usted recapacite es en esto. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecer la salvación. No hay nada. Recuerde que nosotros, nos dice la palabra, nos dice el apóstol Pablo, que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros pecados. ¿Y un muerto qué puede hacer, hermanos? Nada. Estábamos muertos y de estar muertos el Señor nos llamó de la tumba y nos hizo, recuerde que en algún momento le prediqué que éramos unos muertos vivientes, porque nos sacó de la tumba y nos volvió a dar vida a través del Señor Jesucristo. No hicimos absolutamente nada. De la misma manera que usted y yo experimentamos la salvación, fue como el Señor escogió a Israel. Ese es el punto. Por eso el apóstol Pablo, en los primeros versículos del capítulo 9, estuvo explicando cómo descendía Israel. De Israel viene de Abraham, después Isaac, después Jacob. Pero recuerde que Jacob tenía un hermano gemelo que era Esaú. Pero el Señor escogió a Jacob, y quien posteriormente le cambió el nombre por Israel. De él nacieron las 12 tribus. De las 12 tribus viene la genealogía del Señor Jesucristo. Ahora usted ya viene entendiendo. Le acabo de explicar ahorita rápidamente la genealogía del Señor Jesucristo, cómo salió Israel y las 12 tribus. Pero sin embargo le pregunto, ¿qué hizo Jacob para merecer el favor de Dios? Al contrario, hermanos. Jacob le mintió a su papá. Se hizo pasar por su hijo, ¿verdad? Y huyó porque su hermano lo quería matar. Cuando el papá le dio la primogenitura, la herencia de la primogenitura a él, que él había comprado anteriormente de Esaú. Pero cuando él le iba a dar la bendición, se hizo pasar por Esaú. Y él recibió la primera, la mejor bendición. Y por eso Esaú lo quería matar. Y cuando huye con todo, el Señor lo escogió. ¿Cuál es el punto de esto, hermanos? El punto que el apóstol Pablo quiere que veamos inicialmente es que Dios es soberano. Quiero que usted tenga ese concepto en lo que nosotros vamos a través de esto. Por eso lo titulé La soberanía de Dios en Israel. ¿Qué quiere decir soberanía? Algunos de nosotros somos o fuimos muy patriotas, ¿verdad? Yo me sigo considerando muy patriota, que cuando vine a ser ciudadano de los Estados Unidos, por ahí hubo personas que me atacaron fuertemente y me decían que es que yo no era mexicano, que yo había pateado la olla de los frijoles, que yo no. Hermanos, yo quiero que usted sepa que yo servía a mi patria, México, más que muchos de los que yo conozco. Yo soy un patriota y era un patriota de corazón. Serví en el gobierno, serví en el ejército, serví en el gobierno federal, haciendo cosas que muchos nunca han podido hacer. Porque amo a mi país, ¿verdad? Porque amo a mi país. Sin embargo, México no me dio la oportunidad de tener un empleo. Cuando llegué a cierta edad, yo ya no pude encontrar un empleo. Tuve que salir del país y este país me abrigó y me dio la oportunidad de ver a mis hijos crecer, alimentarlos y de tener un empleo. Punto y aparte. México, de todo y que es un país soberano. ¿No es verdad? ¿Qué quiere decir que es un país soberano? México es un país libre y soberano. Libre y soberano. El Estado de México es un estado libre y soberano. Todos los estados de la República Mexicana dicen son un estado libre y soberano. ¿Qué quiere decir libre, hermanos? Bueno, libre lo metieron después de la independencia. Ya no dependemos de los españoles, no dependemos de los alemanes, de los franceses, de los estadounidenses y todos aquellos que quisieron intervenir en la política de México y reinar en lugar de los mexicanos. Se hicieron libres.
Por eso es un país libre. Ahora, ya entendió lo que quiere decir que es un país libre. Ellos deciden su propia política, deciden cómo van a gastar su dinero, cómo se lo van a robar, igual que aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos lo deciden por sí solos, eso es ser libres. Ahora, ¿qué quiere decir soberano? Porque lo decimos muy fácil, pero a veces no entendemos el concepto. El concepto de soberano es que ellos se pueden mandar como ellos quieran. Eso es en pocas palabras a lo que se refiere. Ellos se pueden mandar como ellos quieran. Un ejemplo de ello, México decidió hace algunos años que iban a pasar leyes para aceptar los matrimonios de parejas del mismo sexo. Se juntaron los diputados, los senadores, votaron, lo aprobaron y el presidente lo firmó y se hizo ley. No requirieron que ningún otro país interviniera en su decisión. Fue soberanía nacional. Eso quiere decir ser soberano. Ellos se mandan y se gobiernan por sí solos. Bueno, quiero que ya que usted tiene ese concepto de soberanía, quiero que usted entienda que Dios es soberano. Pero Dios es soberano sobre todo, no solamente sobre un país. ¿Qué es lo que le da a Dios la autoridad de ser soberano? ¿Cómo sabemos que Dios es soberano? Porque usted puede encontrar en su camino personas que le dicen, bueno, tú crees en Dios, pues tú estás bajo sus reglas, pero yo no creo en Dios. Y si yo no creo en Dios, yo no estoy bajo sus reglas. ¿Eso es verdad, hermanos, o no es verdad? Sí es verdad que usted las conoce, pero no es verdad que no estamos bajo sus reglas. Le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda mejor. Usted sabe que la Tierra está rotando, ¿verdad? Y se está moviendo frecuentemente, estamos rotando. ¿Por qué no nos caemos, hermanos? Si la Tierra se está moviendo. Exactamente, Mari sabe que por la fuerza de la gravedad nos empuja y nos mantiene en la Tierra. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo le digo, eso es lo que tú crees, Mari? Es lo que te enseñaron en la prepa o en la secundaria, donde te lo enseñaron en la universidad. Pero yo no creo en eso. Por lo tanto, a mí no me afecta la ley de la gravedad. Inmediatamente yo dejo de estar pegado a la tierra y empiezo a flotar porque no creo en la fuerza de la gravedad. No. La fuerza de la gravedad sigue ¿qué? Afectándome. Estoy sujeto a la ley de la gravedad, quiera yo o no. Bueno, usted tiene eso en mente. ¿Qué pasa cuando yo hablo con el Dios, creador de los cielos y la tierra? Y que me dice que yo soy soberano. Y yo digo, bueno, eso es lo que tú dices, pero tus leyes no me afectan. ¿No me afectan? Me siguen afectando. Lo acepte yo o no. Eso es lo que el apóstol Pablo nos va a hacer entender y nos quiere que nosotros entendamos por qué seleccionó a Israel. La respuesta más rápida es porque a él, si usted lo quiere ver de esa manera y no quiero ser grosero, le dio la gana. Él es soberano. Él es soberano. Él decide. Y decidió seleccionar a Israel. Y lo más importante, aunque usted diga, como aquí dice, que pues diremos que hay injusticia en Dios. No, Dios no es injusto en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Yo soy soberano para decidir a quién voy a perdonar y a quién no. Es mi decisión. Yo soy Dios. ¿Alcanza a entender este concepto? Y en este concepto quiero que usted nuevamente se inserte usted mismo y se pregunte, ¿qué hice yo para merecer ser parte de la familia de Dios? No hice absolutamente nada. Dios en su soberanía me llamó a mí. Y quiero que usted se sienta orgulloso y muy contento en este momento. Porque de millones de seres humanos, de millones, imagínese un hormiguero. ¿Usted ha visto un hormiguero? Así como salen, ¿verdad? Hierven las hormigas. ¿Usted puede distinguirlas? ¿Cuál individuo es cuál? No. Pero imagínese así el hervidero de humanos y de ellos el Señor lo escogió a usted y me escogió a mí.
y probablemente te está llamando a ti. ¿No es cuestión de emocionarse? ¿No es cuestión de sentirse afortunado? Dios entre tantos me vio a mí y me dio nombre. ¡Wow! Fíjese bien. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Acaba de ver ahora ya los ejemplos que le acabo de poner? Es lo que Dios nos está dando a entender. Él decide y es libre de escoger a quien Él así decida. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Fíjese bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Hay personas que probablemente, escúcheme bien con claridad, el Señor no los está llamando, probablemente el Señor no los está llamando, pero Él ve el estilo de vida suyo y lo empieza a copiar. Dice, yo quiero parecerme a Él. Y lo empieza a copiar. ¿Quiere decir que por eso Él se convierte en cristiano? No. ¿Por qué? Porque el Señor no lo ha escogido, no ha tenido el llamado. Él no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Él es un imitador. ¿Y sabe que hay muchísimos imitadores? Hay muchos que parecen cristianos y están en las iglesias y algunos son pastores, algunos son líderes de música, algunos son unos buenos elementos dentro de la iglesia. Sin embargo, no tienen el llamado. El Señor no los escogió. Y eso es triste. Es triste primero porque se han infiltrado a medios de dirección. ¿Sabe cómo usted se puede dar cuenta en algunas congregaciones? Cuando las personas empiezan y llegan a la iglesia y son nuevos, ¿verdad? Y según aceptan al Señor como Salvador y empiezan a los poquitos semanas y meses. Yo creo que tenemos que cambiar esto en la iglesia. Creo que la música que cantamos está muy aburrida. Deberíamos de cantar una nueva música. Y yo creo que deberíamos de incorporar esto. Y cuando ve usted ahora, he visto algunas congregaciones en YouTube que dice uno, ¿eso es una iglesia o es un bar? Es una discoteca. Las luces de colores, las luces así, los hermanos con alabanzas ahí. Y dice uno, ¿qué sucedió aquí? Todo se volvió de acuerdo al mundo. No a Dios. No se hizo más santo. Se hizo más mundano. Así usted puede identificar ciertas congregaciones que tienen mucha gente y se sienten orgullosos. No, es que ahí donde van ustedes son bien poquitos. No, donde yo voy somos 300, 500, a veces hasta 1000. Y dice uno, ¿cuántos? Sí, pero el compromiso. Claro, hermanos. Las personas que se sienten atraídos por el mundo van a ir a congregaciones que se parecen más al mundo. No se sorprenda de eso. Es la atracción de nuestra carne. Es la atracción de nuestra carne. Y cuando van a una iglesia conservadora donde se cantan himnos, ay, qué aburrido, no, eso no es para mí. No, porque lo dicen bien, eso no es para mí. Porque ellos no alcanzan a entender que el ir a una congregación es ir a alabar a Dios. No irse a alabar a usted mismo. Y cuando usted está viendo allí a los hermanos cantando sus himnos y todos están así, y nada más los están viendo, usted se está halagando usted mismo con los que lo de enfrente están cantando y bailando. Le roban a usted el gozo de alabar al Señor. Cuando en una congregación conservadora lo que queremos es que la congregación alabe al Señor. Con himnos que tienen sentido, que tienen palabra, ¿verdad? Que llevan doctrina. Es que el apóstol Pablo nos dice con claridad, el Señor dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En estos dos versículos, hermanos, de una doctrina tremenda. Una doctrina tremenda acerca de la elección de Dios.
que lo debe de hacer usted nuevamente, repito, reflexionar en cuánto le ama a Dios, que usted fue seleccionado por Dios mismo. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo nuevamente, no depende de nosotros. Usted no pudo haber hecho, ni yo, absolutamente nada para merecer la salvación de Dios. No pudimos, porque estábamos llenos de pecado. Y con todo, el Señor nos llamó. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermanos, yo quiero que usted se haga fuerte en este momento. Porque en algunas ocasiones yo he tenido que platicar con personas que me dicen que están muy dolidos de ver a sus hijos que se fueron al mundo. Me recuerdo mucho de un misionero que estaba en Nueva Zelanda. Cuando él llegó a pedir a la iglesia ayuda en la iglesia americana donde yo asistía, yo no era el pastor, nada más asistía, él llegó a pedir ayuda. Él iba con 3 hijos. 2 de ellos apenas estaban en la edad como de 14, 15 años. Y cuando se fueron a Nueva Zelanda, esa edad tenían, y con el tiempo llegaron a la edad de que ya tenían que ir a la universidad, y sus papás pensaron que lo mejor era mandarlos a los Estados Unidos y que estudiaran en la universidad americana. Los mandaron a los Estados Unidos solos a estudiar en una universidad americana, muy liberal, y los 2 hijos se perdieron completamente en las drogas y en el alcohol. Renunciaron a la fe y a la familia completamente. Como papás, nos cuesta mucho trabajo ver eso en nuestros hijos. Porque si hay algo que nosotros amamos son nuestros hijos. Pero como cristianos, nosotros tenemos que entender, y ponga esto bien claro, sus hijos, mis hijos, yo les digo de esa manera, pero no son míos. No son míos. Dios me los entregó a mí y a mi esposa y a usted y a su esposa para que los creáramos en un ambiente familiar. Pero son creación de Dios, los creó en el vientre de la madre, desde antes que nosotros supiéramos, Él ya les había dado nombre, los formó y les dio el soplo de vida. ¿Quién? Dios mismo. Es que ¿de quién son hijos? De Dios. ¿Quién tiene toda la decisión sobre de ellos? Dios. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque es importante que nosotros entendamos con este ejemplo de Faraón, de que Faraón también fue hijo y también sus papás querían lo mejor para él y creyeron que le habían dado la mejor educación y que ahora ya era rey de Egipto, era Faraón. Sin embargo, Dios lo utilizó como un vaso de deshonra. ¿Por qué? Porque Dios decidió en su soberanía. ¿Se da cuenta qué difícil es aceptar esto? Qué difícil es aceptarlo. Que uno de mis hijos, el Señor, o de mis hijas, el Señor puede haber decidido seleccionarlo como vaso de deshonra. Y eso es difícil. Pero cuando usted entiende cómo Dios trabaja, usted también puede aceptarlo. Porque dice, Señor, yo no soy quien para decidir, pero tú así has decidido. El Señor nos da ejemplos de su soberanía en toda la Biblia, hermanos. Él nos dice, ¿quién hizo al ciego ciego? ¿Quién lo hizo mudo? Él, en su decisión. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
arrodillarnos y aceptar su voluntad, seguir intercediendo por ellos. Versículo 17, repito, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, fíjese bien, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. A Faraón lo utilizó por su corazón duro, para que todos vieran el poder de Dios cumplido en él. Para que Dios fuera engrandecido. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, sé que esto es difícil y es duro de procesar para nosotros. Por eso es necesario que nosotros estudiemos las Escrituras. Esto es doctrinal. Ustedes tal vez escucharon la pregunta que alguien hizo el viernes. El viernes que contesté las preguntas es, ¿hasta cuándo yo tengo poder de ordenarle o de mandar a mis hijos adultos que viven en casa? ¿Hasta cuándo? Bueno, usted mientras viven en casa y dependan económicamente de usted les puede dar las órdenes relacionadas a la disciplina del hogar y relacionadas al hogar, todas las órdenes que usted quiera, y el hijo está obligado a cumplirlas. Pero usted no le puede obligar a su hijo a ser salvo. No lo puede obligar. Usted no le puede obligar a su hijo a que ahorre. Le puede decir que le conviene, le puede sugerir, pero no le puede ordenar. Tal vez le puede ordenar que coopere si es que trabaja con algo en casa. Pero nada más. ¿Por qué? De manera de que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Se da cuenta lo que Dios nos está revelando? Hay personas que nosotros vamos a encontrar en nuestra vida que nunca van a aceptar al Señor en su corazón. Hay personas que siempre van a hacerse pasar como que son cristianas y nunca van a dar el paso de comprometerse con el Señor, porque están endurecidos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, los endurecí yo para mostrar mi poder en ellos. Pero me dirás, continúa el apóstol Pablo, versículo 19, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Fíjese bien, la pregunta es muy lógica. Dice, entonces, ¿por qué el Señor manda a alguien al infierno? Es prácticamente lo que están diciendo. ¿Por qué hace a alguien culpable? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La respuesta del apóstol Pablo es tan sencilla como que, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar? Nosotros, con mucha frecuencia, tendemos a cuestionar a Dios, y le voy a decir cómo. No decimos, ay, ¿por qué Dios hizo esto? No, fíjese bien, lo disfrazamos de esta manera. Hubo un accidente, y esto fue real. Un amigo me llamó y me dice, ¿sabes qué? Vi un accidente y luego cuando lo vi en las noticias que sucedió, me siento bien mal, porque fue bien injusto lo que pasó. Y le digo, ¿qué fue lo que sucedió? Si ve una muchachita de 22 años en su carro, dice, y no sé qué sucedió y el camión de adelante se enfrenó, o no sé si el carro que iba delante de ella, de repente vio al camión que estaba parado y el carro se quitó y ella ya no tuvo tiempo de enfrenarse y se metió acá abajo del camión y se decapitó. Se le cortó la cabeza, murió ahí. Dice, era una muchacha de 22 años, tenía toda la vida por delante, fue injusto. ¿Qué es lo que realmente estoy diciendo? Dejen por un momento, olvide por un momento a la muchacha de 22. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Quién es el dador de la vida y quién toma la vida y quién la pone? Si yo estoy diciendo que fue injusto que ella muriera, ¿qué estoy diciendo? Que Dios fue injusto, porque era de 22 años. ¿Y es Dios injusto? No, ahora le voy a explicar, en este particular caso, que se aplica probablemente a muchos de los casos, por qué Dios no es injusto. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores.
pecadores. Si todos somos pecadores, cuando Dios decide castigarnos, ¿está siendo injusto? No. No importa que a mí me parezca injusto. Es la justicia. Violé, yo era pecador, era un mentiroso. Probablemente le contestaba mal a sus papás, aunque en el carro se veía muy inocente, una niña de 22 años. Pero solamente el Señor sabe por qué decidió llevársela. Pero ante los ojos de Dios y ante las Escrituras, todos somos pecadores. ¿Se da cuenta? Dios no es injusto. Por eso el apóstol Pablo dice, no, de ninguna manera. De manera que, ¿por qué? Pues sin culpa, porque a quien ha resistido a su voluntad. Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No. Se lo voy a poner de una manera más grotesca. ¿La basinica en algún momento le ha reclamado al fabricante por qué me hiciste basinica? No. Para eso sirve, para eso fue creada. ¿Verdad? Pero es lo mismo cuando el Señor crea a una persona y decide que en ella, esa persona, se muestre su poder. Ahora, no le estoy diciendo a usted esto, ni estamos estudiando la Escritura, para que usted salga y empiece a ver personas y diga, ¡oh! En esa persona Dios se está mostrando. No. Debe de sentir misericordia por aquellos que usted se encuentra en su vida de esa manera, pero usted debe de tener un tal agradecimiento del Señor que usted fue escogido para ser salvo. Y que deje aquel orgullo de que Dios no me merece, porque Dios lo ha escogido y lo busca y le está dando la oportunidad. Mas, sin embargo, usted ha sido desobediente constantemente a Él. Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y uno para deshonra? ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo nos lo pone de una manera tan clara. Dios tiene el poder de hacer a uno para honra y uno para deshonra. Nos guste o no nos guste. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y ahí entramos nosotros, hermanos. Él decidió llamarnos aún a nosotros cuando no solamente no éramos de Israel, sino que estábamos perdidos en el pecado. ¿Se da cuenta qué mensaje tan interesante? Dígame usted, muchos de ustedes leen mucho y han leído mucho. ¿Qué ídolo o qué Dios usted ha leído que se ha dado a conocer a tal nivel de detalle a la humanidad como Dios lo hace? No lo hay, no lo hay. No importa dónde usted lo busque. Esto le debe de dar a usted la confianza de que usted ha creído en el único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios. Que ese único y verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, se ha fijado en mí. Se ha fijado en usted. Y entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Para pagar por alguien como usted y como yo. Él decidió hacerlo a usted
vaso de honra, para que su amor fuera manifestado a través de usted y a través mía, con el gran precio de clavar a su Hijo en la cruz del Calvario, de destrozar su cara, de derramar su sangre, de que aquellos a los que vino a rescatar le escupieran en la cara, lo arrastraran y le pusieran una corona de espinas. A ese precio te ama el Señor, para que tú sigas viviendo una vida de desobediencia. Eso no es justo. Eso no es justo. Nos ha hecho su pueblo. Nos hizo pueblo suyo. Continúa el apóstol Pablo en el versículo 26 y dice, y en el lugar se les dijo, vosotros, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Usted se da cuenta de quién es usted hijo ahora? De un Dios todopoderoso. Pero no es un Dios muerto, ni es un Dios lejano. Es un Dios viviente. Vive. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora, ponga usted atención lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que dijo el profeta Isaías. Israel, el pueblo, la nación de Dios, ellos creen que ellos, por ser la nación de Dios, son salvos automáticamente. Y aquí está diciendo que no todos. Solamente hay un remanente. Aquellos que han recibido al Mesías, al Hijo del Señor Todopoderoso. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo en Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y Gomorra seríamos semejante. Usted sabe qué le pasó a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Fueron completamente exterminados, incinerados, por sus grandes pecados que llegaron hasta los ojos del Señor, a los oídos del Señor. ¿Cuáles eran principalmente, mayormente los pecados? Idolatría e idolatría sexual. Si usted abre los ojos y ve alrededor de nosotros, no estamos viviendo en tiempos similares. La administración que acaba de salir del poder, le acaban de encontrar que ellos habían dedicado billones de dólares, no millones, hermanos, billones con B, para promover todo esto del homosexualismo, no solamente en los Estados Unidos, pero en Europa y en todos los países. Ellos iban y les daban dinero para que empezaran leyes para aceptar el homosexualismo. ¿Usted cree que eso es algo que el Señor ve tranquilamente? No, porque en su palabra claramente nos dice que el homosexualismo para Él es como vómito. ¿Qué cosa tan más tremenda? ¿Qué cosa tan más tremenda? Pero ahora usted puede vivir tranquilo sabiendo que Dios cumple sus promesas. ¿Cuáles son las promesas que usted tiene? La número uno y la más importante, hermanos. ¿Cuál es la más importante? Ir al cielo. Dice el Señor, ahora estoy con ustedes, pero me iré a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Usted puede tener la certeza que si Dios lo ha prometido, lo va a cumplir. Y de eso se trata su palabra. Que una y otra y otra y otra vez usted puede ver que el Señor promete y cumple. Yo le puse en el título la soberanía de Dios sobre Israel. Y la foto que puse en el título, si usted reconoce esa foto, es la batalla de Josué. Cuando ellos no podían ganar y el sol estaba ya cayendo
y oraron a Dios, y Dios detuvo el sol en el horizonte hasta que ellos vencieron. Esa es soberanía, hermanos. Porque una cosa es lo que yo le hablé de la doctrina, pero cuando yo le hablo de que Dios, creador de los cielos y la tierra, rompió todas las reglas de la física para que el sol no se moviera y se quedara en un lugar, hermanos, usted tiene que pensar en todo lo que eso tuvo que suceder. No solamente el sol dejó de moverse, la tierra dejó de moverse. Todo dejó, todo se detuvo, porque el Dios Todopoderoso así lo ordenó. ¡Qué gran maravilla! Y ese Dios Todopoderoso lo escogió a usted, lo sacó del montón y le puso nombre. Y le dice, ahora llevas el apellido de mi familia. Si tú vives pensando que Dios no te quiere, porque Dios no ha contestado a tus oraciones como tú quieres, déjame decirte que eres un arrogante, porque Dios te ofrece algo mucho mejor que lo que tú crees que te conviene más. Y tú en tu arrogancia sigues enojado o enojada con Dios porque Él no ha respondido como tú quieres. Pero Él te ha hecho una promesa y esa promesa se va a cumplir. Vas a estar conmigo en el cielo, como le dijo el Señor Jesucristo al ladrón. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Yo te invito, querido hermano y amigo, probablemente tú no conoces al Señor Jesucristo como Salvador. Probablemente tú nunca habías escuchado que el Señor te está escogiendo. Déjame decirte, amigo, que si tú nos estás viendo por primera vez y tú llegaste hasta este momento de la predicación, quiero que sepas que no necesariamente fuiste tú el que quisiste verla. Muy probablemente fue el plan de Dios a través del Espíritu Santo que te instó, puso en tu corazón y en tu mente el deseo de ver esto, porque Él te está llamando en este momento. En este momento Él te está haciendo un llamado y te está invitando a que vengas a ser parte de su familia. En pocas palabras, si tú estás dispuesto a responder, Él te está escogiendo. De entre los millones de seres humanos te está escogiendo a ti. Pero depende de ti que seas honesto y que verdaderamente sientas que te tienes que arrepentir por haber pecado contra el Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Para ser parte de la familia de Dios hay un requisito. Y el requisito es que tú tienes que ser tan valiente que tú reconoces que lo que tú has vivido en tu vida ha sido pecado. Que tú has mentido y eso es pecado. Que tú has hablado malas palabras y eso es pecado. Que tú has maldecido a otros pensando y queriendo que murieran, probablemente incluso a tus padres cuando te castigaban, y eso es pecado. Probablemente tú has robado y eso es pecado. Has visto pornografía, es pecado. Has usado drogas, es pecado. Y cada pecado que tú has hecho en tu vida, dice el Señor que debe de ser pagado con la muerte. Y esa muerte es la muerte en el infierno, a eso se refiere. ¿Cuántas veces has pecado? Y si tú me preguntas cuántas veces he pecado yo, te diría que no tengo cuenta. Por tanto, ¿podría yo pagar? Solamente podría pagar por un pecado y los demás. Pero Dios Todopoderoso, en su amor por ti, ha proveído al Señor Jesucristo para que cubra mi infinidad de pecados y los tuyos. Él será quien fue, más bien, Él es quien fue crucificado para pagar por mis pecados y está dispuesto a pagar por los tuyos. ¿Qué es lo que requieres hacer? Reconocer honestamente que tú has pecado contra el Dios Todopoderoso y estás arrepentido de haber pecado contra Él. Aceptar a su Hijo como Salvador y pedir el perdón de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojos
Y con esta oración yo te voy a dar a los elementos que tú necesitas para que haciendo una oración similar tú le pidas a Dios que te dé la salvación. Bendito Padre Celestial, esta tarde he aprendido que yo soy un pecador, Señor. Todos los pecados que he cometido, Señor, estoy verdaderamente apenado y avergonzado, arrepentido de haberlos hecho. Yo no sabía que cada uno de estos pecados, Señor, te ofendía y que cada uno de estos pecados me hundía cada vez más y me alejaba cada vez más de ti. Pero he aprendido, Señor, que yo no soy capaz de pagar por mis propios pecados, pero que en tu amor por mí has entregado al Señor Jesucristo para que Él pague por todos mis pecados. Gracias, Señor Jesucristo, por pagar por mis pecados. No merecías ir a la cruz del Calvario por mí, pero en obediencia al Padre y en amor mío, lo hiciste. Gracias, Señor Jesucristo. Te acepto en este momento como mi Salvador, como mi único Salvador. Reconozco que eres el único Hijo de Dios Todopoderoso. Padre Celestial, he reconocido a tu Hijo como mi Salvador. Sé que es tu único y verdadero Hijo. Te suplico me otorgues la salvación en este momento y escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Quiero ser tuyo por la eternidad, Padre. Séllame con el Espíritu Santo y no permitas que nunca más me aparte de ti. Te lo pido en el bendito nombre del ahora mi Salvador, mi amado Señor Jesucristo. En este nombre oro. Amén. Espero usted haga esta oración y le entregue su vida a Cristo. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar la segunda estrofa del himno Día en Día. Nos va a hacer favor mi hija Dani de tocarlo. Himno número 441, segunda estrofa. Muy hermoso canto. Bueno, vamos a ser despedidos en palabra de oración. Antes de ser despedidos, déjeme recordarle que las mujeres victoriosas en Cristo, anótelo por favor, ya tienen su cita para marzo. Es el 18 de marzo a las 9 de la mañana. El día 18 de marzo a las 9 de la mañana, es martes, es la cita para las mujeres victoriosas en Cristo. Por favor, aparte ese día, haga los arreglos pertinentes para que pueda estar con las hermanas. Y bueno, les recuerdo que a las 7 de la tarde, todos los días nos estamos uniendo en cadena de oración donde usted se encuentre. A las 7 en punto, en cuanto suene su alarma, póngase a orar pidiéndole al Señor que nos conceda que vengan más personas a crecer espiritualmente con nosotros y que también enriquezcan este ministerio. Vamos a ser despedidos en palabra de oración. Señor, gracias Padre por este hermoso mensaje que tú nos diste. Señor, viene directamente de ti, salió directamente de tu palabra.
Ahora te pedimos, Señor, que encuentre hueco en nuestro corazón, que pueda, Señor, traernos paz y nos ayude a crecer espiritualmente, porque queremos agradarte con nuestras vidas. Tú nos has seleccionado como vasos de honra. Danos esa fortaleza, Señor, para ser aquellos mensajeros tuyos, aquellos que no te conocen y que tú estás llamando. Te amo, Señor. Te agradezco este mensaje en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga.